En la clase del día de hoy veremos lo que es el Sistema Internacional de Medidas para la medición de las propiedades de la materia y además veremos el proceso de investigación científica. En nuestra primera sección vamos a conocer lo que es el Sistema Internacional de Unidades para la medición de las propiedades de la materia. Las mediciones no son solo importantes en el campo de la experimentación, sino también en la vida diaria de las personas, porque en todas las actividades que realizan necesitan describir de manera cuantitativa las características de los materiales que utilizan. En nuestra siguiente sección vamos a conocer lo que es el método científico como proceso de investigación. La ciencia se originó gracias a las investigaciones que llevaron a cabo muchos científicos, al observar fenómenos y casos raros en el transcurso de sus estudios. Muchos tuvieron que resolver situaciones, corregir errores, repetir pruebas hasta obtener los resultados deseados. Hoy, los científicos utilizan un método para realizar procesos de investigación, método que puede utilizar cualquier persona que desea resolver un problema planteado en su entorno. No es un patrón rígido e inflexible, sino una guía y una orientación en forma programada. ¿Qué significa medir? Medir significa comparar una magnitud con otra. Las propiedades de los cuerpos se pueden medir, reciben el nombre de magnitudes físicas. La medida de referencia de una determinada magnitud física se denomina unidad de patrón de medida. La comparación de una magnitud física con una unidad patrón de medida se denomina medición. El Sistema Internacional de Unidades. En 1960, la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas designó un conjunto sistemático y ordenado de unidades para que se adoptaran de manera convencional. Es el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, también conocido como SI. Este sistema permite un lenguaje común entre quienes efectúan mediciones. Algunas magnitudes del Sistema Internacional de Unidades tenemos la longitud, cuya unidad es el metro, la magnitud masa, cuya unidad es el kilogramo, la magnitud tiempo, cuya unidad es el segundo, la magnitud de corriente eléctrica, cuya unidad es el ampere, la magnitud temperatura, cuya unidad en el sistema internacional es el Kelvin, la magnitud de intensidad luminosa, cuya unidad es la candela, y la magnitud de cantidad de sustancia, que en el sistema internacional su unidad es el mol. Los objetos que permiten medir las magnitudes físicas se denominan instrumentos de medición. Estos tienen una escala numérica que usa como referencia las unidades patrón de medida del sistema internacional, sus múltiplos y sus submúltiplos. Los instrumentos de medición pueden ser analógicos o digitales. Los analógicos tienen la escala con divisiones. Las medidas se obtienen a partir de la posición que marca un índice, una aguja o la magnitud media, entre otros, en la escala. En los digitales, el valor de la medida aparece en una pantalla. Tenemos aquí, por ejemplo, el termómetro, que es un instrumento que nos permite medir la temperatura. La probeta, que nos permite medir volúmenes de líquido, al igual que la pipeta. El dinamómetro, que nos permite medir la fuerza y el peso. La balanza, que mide la masa de una sustancia determinada.
el vaso de precipitado que se utiliza para medir volúmenes grandes y el densímetro que nos permite medir la densidad de los líquidos. Estos son algunos ejemplos de instrumentos que nos permiten medir. Conversión de unidades. Debido al uso de unidades de medida de diferentes sistemas, es necesario, en muchas ocasiones, relacionarlas entre sí. Las operaciones que se realizan de equivalencia entre una unidad y otra se conocen como conversiones. Existen los factores de conversión, que son relaciones de igualdad que transforman una unidad en otra equivalente. Tenemos aquí, por ejemplo, en la de longitud, en el sistema inglés es la pulgada, mientras que en el sistema internacional una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Este sería mi factor de conversión. Lo mismo va a suceder para el pie, para la yarda, la milla, para la onza, tonelada, galón, el cuarto, el pie cúbico. Cada uno de ellos va a tener un equivalente en el sistema internacional que nos va a permitir entonces realizar el proceso de conversión. A los primeros científicos les llevó mucho tiempo algunos descubrimientos, pero después fueron observando cómo y por qué sucedían los hechos. Para algunos problemas encontraron respuestas, pero para otros no pudieron. En la actualidad existen muchos acontecimientos para los que no se han encontrado todavía respuestas, pero los científicos siguen trabajando. Conoceremos en el día de hoy el concepto de método científico como parte del proceso de la investigación científica. El método científico es el proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos naturales. El método científico. Al realizar una investigación científica se utilizan los siguientes pasos para desarrollar el problema planteado. El primero de ellos es la observación. Muchos fenómenos ocurren sin darnos cuenta. Por eso es importante utilizar instrumentos que permitan recoger más información. Observación es recopilar datos sobre un objeto, fenómeno o proceso utilizando los sentidos, los 5 sentidos. Existen dos tipos de mediciones, las mediciones cualitativas y las cuantitativas. El siguiente de los pasos es definir el problema. Después de observar un fenómeno, es importante generar buenas preguntas que permitan buscar importantes respuestas. Se plantea el cómo y el porqué de las cosas. El siguiente paso es la hipótesis. Formular una hipótesis es elaborar una explicación provisional de un hecho observado y de sus posibles causas. Las hipótesis pueden ser confirmadas o no mediante el proceso de la experimentación. Al formular la hipótesis se toma en cuenta las siguientes opciones. ¿Cuáles son las posibles causas del observado? ¿Qué causa menos problemáticas afecta el resultado? Luego de la hipótesis, continuamos con la experimentación. Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces un fenómeno estudiado, modificando las variables que intervienen en el proceso y que se consideren convenientes. La experimentación constituye la demostración en forma positiva o negativa de lo planteado en la hipótesis. Luego seguimos con la recolección y análisis de datos. Recolección de datos. Primero es importante organizar y estipular cómo y dónde se buscará la información. ¿Qué técnicas o instrumentos de investigación se utilizarán, ya sean entrevistas, encuestas o tal vez otros? Una vez recolectados los datos, estos deben procesarse y organizarse adecuadamente a través de diagramas, gráficas y cuadros. Luego de recolectar y analizar datos, sacamos conclusiones.
o extraer conclusiones. Las conclusiones consisten en un resumen que se presenta luego de finalizada la investigación. Esta debe ser clara y concisa. Por último, compartimos los resultados. Es comunicar la explicación de los resultados obtenidos y debe ser sencilla y contener el procedimiento realizado, de manera que pueda ser demostrado por otras personas. Como les había dicho anteriormente, existen dos tipos de mediciones en el proceso de la observación. Están las mediciones cualitativas, que son las que describen características, y están las mediciones cuantitativas, que describen características por medio de números. En resumen, los pasos del método científico son la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación o comprobación de la hipótesis, la recolección y análisis de datos, y por último vamos a tener las conclusiones y compartir los resultados.